El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Leonora, una perrita que llega a la clínica veterinaria presentando una inflamación bastante importante de sus glándulas mamarias. También conoceremos la historia de Baby y Pascual, dos periquitos de la especie comúnmente conocida como atolera. Y haremos conciencia sobre lo importante de saber que todos nuestros animales de compañía tengan legal procedencia. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Leonora, una perrita de la raza Boxer que llega a la clínica veterinaria presentando inflamación en sus glándulas mamarias. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Ella es Leonora, es nuestra compañera. Ella ha estado con nosotros durante 3 años. Trabaja conmigo en la carpintería, cuida el taller y cuida a su hermano Frodo, que es un perrito de 16 años. Ella es Leonora. Es de lo más cariñoso, de lo más inteligente. Yo la quiero mucho porque quiere mucho a mi hijo y lo cuida como si fuera, no sé, un guarura. La verdad no necesita más con ella. La trajimos a Leonora porque nos dio una sorpresa que le empezó a salir una bola en una glándula mamaria. Entonces yo pensé que había sido una astilla o alguna mordedura o algo, y pues no, nada, que la llevamos a otra clínica y por ignorancia pues nos dejamos llevar. No la pudieron tratar bien y se agravó su enfermedad, ¿no? Se presenta Leonora, es una boxer de 3 años, presenta ligeramente baja de peso. Veo al entrar está edematizada de todo el lado izquierdo, tanto miembro posterior como miembro anterior. Al hablar de edematizada estamos hablando de que tanto la manita como la patita se veían muy inflamadas. Es tu retención de líquidos. Me comentan que ya ha sido tratada por otros médicos. Donde se ha tratado como una infección en glándula mamaria. Esto es mastitis. Si estuviéramos hablando de algún caso de mastitis, aquí podemos prevenir estos problemas esterilizando a las perritas. Entre más jóvenes se haga, mucho mejor. No es necesario que presenten su primer celo. Aquí con Leonora, ya se les comentó a los dueños, en cuanto se recupere de esto, la vamos a esterilizar. Realmente ellos ya no quieren cruzarla, no quieren que ella vaya a presentar algún problema hormonal posteriormente. Al revisar a Leonora veo que realmente no es mastitis lo que me está presentando, sino es un crecimiento anormal en la glándula mamaria. Como la veo decaída, la veo con mucho dolor, mucha inflamación, la edematización, la retención de líquidos, se procede a hacerle un hemograma canino y una química sanguínea para ver si no tenemos algún problema de alguna infección muy fuerte en la glándula mamaria o algún problema metabólico que pudiera ser problema renal o hepático, y a veces hasta cardíaco, que también me provoca retención de líquidos. Ya me llegaron los estudios, ahorita voy a platicar contigo acerca de sus estudios de laboratorio. Pero aquí lo principal es empezar su tratamiento precisamente para empezar a desinflamar esta masa que se está formando y empezar a eliminar ese líquido que se está acumulando en su organismo. Para ella es un poco molesto el traer la pata toda edematizada. Se siente como una masa, ¿sí? Ponemos los dedos y los dedos se quedan marcados ahí en su miembro. Platicaba con los dueños que si no se había golpeado ella. Normalmente estos problemas de crecimiento anormal estamos hablando a partir de algún golpe, pero si es una perra muy activa, ¿sí? Que le gusta saltar, brincar, la llevan al parque y entonces ella se sube a varios juegos donde
pueda hacer que se haya lastimado. Entonces por ahí nos podemos ir, porque hablando de algún problema metabólico no nos presenta nada. Se procede a canalizar a Leonora precisamente para eliminar este líquido que se está acumulando y empezar a controlar esta inflamación que tiene en la glándula mamaria. Y posteriormente vamos a hacer otra prueba de diagnóstico precisamente para descartar algún tumor canceroso, aunque estamos hablando de perras jóvenes, pero no podemos descartar. Aquí el boxer tiende a tener muchos problemas de cáncer, entonces sí tenemos que prevenir, y entre más rápido tengamos el diagnóstico, mucho mejor. Luego de revisar a Leonora, la doctora Fajardo la envía a casa con unos tratamientos para desinflamar su cuerpo, para que elimine estos líquidos que había estado reteniendo, y tienen la esperanza de que esta inflamación en las glándulas mamarias se puedan deber a algún golpe o incluso a alguna astilla que haya quedado pues encajada en el tejido. Sin embargo, para estar completamente seguros de que no se trata de algún otro padecimiento, le van a realizar nuevamente unas punciones y esperan los resultados. Vamos a conocer más acerca del caso de Leonora, pero antes vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Ella es Leonora, le empezó a salir una bola en una glándula mamaria. La manita como la patita se veían muy inflamadas, es tu retención de líquidos. Se procede a canalizar a Leonora precisamente para eliminar este líquido que se está acumulando. Vamos a hacer otra prueba de diagnóstico precisamente para descartar algún tumor canceroso. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos cuáles son los resultados de los estudios que le realizaron a Leonora, pero antes conozcamos la historia de Baby y Pascual. Dos periquitos que se les conoce comúnmente como atoleros. Y les hago una pregunta, amigos. Si es que tienen algún ave exótica como animal de compañía, ¿saben cuál es su procedencia? ¿Saben si son criadas en cautiverio o son sustraídas de sus nidos en vida salvaje? Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Esta ave fue comprada en el mercado. La trajeron porque la veían un poco triste, y ya cuando llegó aquí nos dimos cuenta de que estaba mal alimentada y de que venía pintada. Los venden como aves de otra especie. A ella le dijeron que iba a ser una ave grande y que iba a hablar mucho, y no, esta ave es así pequeñita, solamente le falta emplumar y crecer, pero muy poquito. Realmente ya no le falta tanto por crecer. Este es un polluelo que tiene alrededor de 3 meses, probablemente un poco menos. Nosotros podemos dar cuenta por el emplumado de las aves. Pero al haber sido maltratado y malnutrido, puede tener menos plumaje en su cuerpo, pero no porque sea joven, sino porque tuvo un mal aporte de nutrientes. En el momento en que cambie esta pluma, va a salir verde, y en menos de un mes él tiene que estar completamente lleno de plumas. Él va a ser como este otro bebé, al que no pintaron, es de esta especie. Él es ligeramente mayor, se ve por el grado de emplumado, y este sonido que él hace es el típico de bebé. Él ya lo está perdiendo porque ya es un poco más grande. Esta especie
forma parte de los pericos nacionales que están protegidos. Aquí el problema es el tráfico ilegal de las especies, los roban de los nidos y los bajan, generalmente los alimentan mal y llegó por eso, por una mala alimentación. Aparte de que las personas que venden este tipo de aves los llegan a pintar para venderlos como otras especies. La gente viene a consulta pensando muchas cosas o queriendo revisiones o desparasitación o cosas, digamos, secundarias, pero el verdadero problema está en que no las alimentamos bien y eso va a derivar en otro tipo de situación. Pueden derivar desde problemas respiratorios hasta problemas crónicos degenerativos como la diabetes. Voy a absorber un poco de esta papilla. Esta papilla es especial para ellos, es un premezclado comercial. Ya tiene balanceado todo el nivel de proteínas, carbohidratos y grasas para loros en crecimiento o loros bebés para crianza. Tienden a comer diferentes niveles o diferentes cantidades de semillas y frutos. Ellos tienen que comer un 70% de frutas y verduras permitidas, porque no todas las frutas y verduras, lo más inmaduras posibles, y un 30% lo compone el alpiste, semillas de girasol y croquetas especiales para loros, para suplementar proteína. Yo les diría que vinieran a revisarlas, que no por ser aves y ser muy estoicas y el hecho de que estén bien o aparenten estar bien, eso no significa que no estén incubando algo serio. Entonces, las aves son aves súper nobles y tienen muchísimo que aportar y enriquecer a las familias. Entonces, yo les recomendaría que las trajeran a revisar de 3 a 6 meses y pues aquí estamos. El tráfico ilegal de aves es un problema del cual tenemos que ocuparnos. Recuerda que si tienes un ave como animal de compañía, verifiques que tenga papeles que lo acrediten que tiene una legal procedencia, ya que muchas veces cuando son sustraídos estos animales de vida libre, en el caso de las aves, matan a los padres para poder obtener a los polluelos que más adelante se venden en el mercado negro, lo cual produce una disminución importante en las poblaciones de estas especies y estamos acabando con su ecosistema. Entonces, por favor, recuerden siempre verificar que tengan legal procedencia y también denunciar, acudir ante las autoridades si sabemos de algún lugar donde se venden de manera ilegal. Ahora regresemos al caso de Leonora y saber más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Vamos a empezar su tratamiento. El tratamiento va a ser un poco largo, pero esperamos que tengamos buena respuesta con Leonora. Ahorita estamos aplicando el diurético, que precisamente es para que me elimine más rápido ese líquido que me está acumulando. Esto lo vamos a manejar durante de 3 a 5 días. Vamos a ver cómo nos responden estos días ya con el tratamiento directamente en vena y si no nos vamos a hacerle una punción y mandar al laboratorio para que de ahí nos indiquen si es algún proceso de alguna neoplasia. Aquí fue muy recomendable a los dueños que se tiene que estar monitoreando a Leonora diariamente, porque no es un caso donde se va a recuperar de un día para otro. La tenemos que estar viendo constantemente para darles el diagnóstico necesario y a partir de ahí darle su tratamiento para que ella se recupere al 100%. Del día de ayer que llegó Leonora, ella venía muy decaída, venía muy inflamada y reteniendo mucho líquido. Desde ayer que empezamos tratamiento al día de hoy, vemos una buena respuesta con Leonora, entonces espero que ella nos siga respondiendo de la misma manera. ¿Sí? Ella está programada para que la traigan diariamente para seguir su medicación y esperemos que nos siga respondiendo de igual forma.
lo que se hizo fue mandarle a hacer un estudio de laboratorio y lamentablemente nos salió un mastocitoma, que esto es un cáncer agresivo y su crecimiento ha sido muy rápido. Aquí tenemos una desventaja en la raza boxer porque ellos son predispuestos, precisamente esa raza, son predispuestos a tumores, ¿sí? Y tienden a ser malignos. Entonces sí, todo quien tenga un boxer hay que estarlo checando, cualquier crecimiento anormal que vean, cualquier bolita, inmediatamente llevarlo con su médico y que se revise inmediatamente, que se retire, que se le mande a hacer una prueba y ver qué tipo de tumoración o qué crecimiento para que se le pueda dar el tratamiento adecuado y en el momento adecuado. Lamentablemente, pues ahorita el pronóstico es reservado. Vamos a darle su tratamiento paliativo para evitar que este crecimiento no sea tan rápido, tratar de detenerlo. Sabemos que va a seguir creciendo, sabemos que vamos a llegar a un momento donde se tenga que tomar ciertas decisiones en la vida de Leonora, pero mientras lo que necesitamos es darle buena calidad de vida. Estamos viendo la posibilidad de alguna quimioterapia. Todavía no lo tomamos al 100% en cuenta porque también nos va a traer algún efecto secundario. Estos mastocitomas no nos responden tan fácilmente a las quimioterapias y a veces traemos efectos secundarios que a veces el cliente quiere evitar. Necesitamos platicar muy bien con el dueño y entre tanto el dueño como su servidora vamos a tomar la mejor decisión para Leonora. Y vamos a platicar sobre la eutanasia, una muerte digna y una muerte sin dolor. Trato de ser fuerte por lo mismo que está ella, porque como el vínculo lo hizo conmigo, pues ella lo percibe, ¿no? Entonces, no te lo puedes describir con palabras. La verdad es muy fuerte, muy, muy fuerte. El amor de un animal es tan incondicional, tan puro, tan bondadoso, tan noble que no tengo palabras para decírtelo. En cualquier raza de perro, no nada más en el boxer, por favor, que estén muy al pendiente. Yo sé que aman a sus mascotas, yo sé que todo el tiempo les gusta apapacharlas. Cuando las apapachen hay que checar todo su cuerpo. Si notan algún abultamiento, si notan alguna bolita, inmediatamente hay que llevarla con su médico veterinario. ¿Por qué? Porque de ahí podemos ver qué calidad de vida se le va a dar y alargar un poco ese periodo de vida. No dejar pasar ese momento que podemos darle una vida plena a nuestra mascota. Estamos un poco mal, ¿no? Es tan fuerte porque es muy pequeña, tiene tan solo 3 años y pues queremos lo mejor para ella. De la historia de Leonora, amigos, hay que resaltar varios puntos. El primero, recuerden lo importante que es esterilizar a nuestros animales de compañía. Especialmente en el caso de las hembras, si esterilizamos antes del primer celo, reducimos casi en un 90% el que aparezcan este tipo de tumores en glándulas mamarias. El segundo punto, si llevamos a nuestros animales de compañía a una revisión veterinaria y no estamos conformes o no nos sentimos completamente seguros con el diagnóstico, no esperar a que pase más tiempo antes de buscar una segunda opinión, ya que en este caso con Leonora, entre el tiempo que pasó en recibir la atención, además de que no estaba esterilizada, fueron 2 factores que provocaron que este cáncer fuera muy agresivo y avanzara de manera muy rápida. Por lo cual, Leonora, nos comentan sus propietarios, que no resistió. Leonora falleció, entonces es importante que si queremos mucho a nuestros animales de compañía, la esterilización definitivamente es un acto de amor hacia ellos. También el día de hoy hicimos conciencia sobre lo importante que es verificar que nuestros animales de compañía poco convencionales tengan una legal procedencia. Recuerden, no hay que fomentar el tráfico de especies y el que éstas se compren en el mercado negro. Y si conocemos de alguien que realice esta actividad, acudir con las autoridades para denunciarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.